presentación del reporte de incidencia delictiva. Es el reporte del primer trimestre que nos toca aquí en Irapuato y en el estado de Guanajuato. Y bueno, vamos a hacer el reporte ejecutivo. Les recuerdo que la presentación está lista para descargarse de nuestra página web en www.irapuatocomobamos.org. Pues bien, ¿cuáles son los principales hallazgos que observamos en el primer trimestre de este 2022? Pues bueno, en el estado de Guanajuato se aperturaron 623 carpetas de investigación por un total de 771 víctimas de homicidio doloso. Esto significó una disminución en tasa de 17.63%, comparando estas carpetas con las carpetas abiertas en 2021 en el primer trimestre. El lugar que ocupamos a nivel nacional en el ranking de las 32 entidades de la República, fuimos el 7º lugar. El año pasado andábamos en el 5º lugar, entonces descendimos 2 lugares. Mientras más alejados del primer lugar estemos, pues en teoría es mucho mejor. Y la incidencia de este delito se comportó por encima de la media nacional. En este ranking de las 243 ciudades con más de 100,000 habitantes, estuvieron presentes 4 ciudades del estado de Guanajuato, que es San Francisco del Rincón, ocupando el 4º lugar, Celaya ocupando el 12º lugar, Salvatierra en el número 14 y Acámbaro en el número 16. ¿Cómo nos fue a Irapuato en el tema de homicidio doloso? Se registraron 56 carpetas de investigación. Esto significó una disminución en tasa del 0.62%. La realidad es que el año pasado también se registraron 56 carpetas, es decir, no hay variación en este sentido. El lugar que ocupamos a nivel nacional de los 243 municipios fue el 41. El año pasado andábamos en el lugar número 39. La incidencia de este delito se comportó por debajo de la media estatal. Y un dato adicional que tenemos es las colonias en donde se registraron mayor cantidad de carpetas. Las primeras 5 colonias fueron la comunidad de San Roque con 5 carpetas, Villas de San Cayetano con 3 carpetas, 12 de diciembre y Constitución de Apatzingán y Lucio Cabañas con 2 carpetas. Y bueno, la lista de colonias con 2 carpetas o menos, pues es larga. En el tema de homicidio culposo, encontramos que a nivel estatal se registraron 211 carpetas por un total de 384 víctimas. Esto significó una disminución en tasa de 8.87%. El lugar en el ranking nacional en el 2022 fue el 9º y el año pasado ocupamos el mismo lugar. La incidencia de este delito se comportó por encima de la media nacional. Solamente un municipio estuvo en el top 20 de este ranking de 243 ciudades, que fue el municipio de Silao en el 4º lugar. En el caso de Irapuato se registraron 30 carpetas de investigación. La disminución en tasa fue del 23.54%. El ranking nacional, el lugar que ocupó Irapuato fue el 43. El año pasado estábamos en el lugar número 20. Obviamente descendimos bastantes lugares y esto también se debe a la disminución de la incidencia de este delito. Y la incidencia se comportó por encima de la media estatal. A pesar de que hubo disminución, el 14% de las carpetas de investigación de todo el estado se abrieron en Irapuato. Las 5 colonias que registraron mayor cantidad de carpetas fue Viveros Revolución, que en realidad pues es la zona de hospitales, tiene una lógica de que lleguen personas accidentadas y desafortunadamente fallezcan ahí, no es que ahí se hayan accidentado. Villas de San Cayetano con 2 carpetas, Aldama, barrio de la Calzada de Guadalupe y el Carrizalito con 1 carpeta. En el caso del delito de secuestro se registraron 3 carpetas de investigación a nivel estatal durante el primer trimestre. Esto nos dio un total de 9 víctimas por secuestro. La disminución en tasa comparado con las carpetas abiertas en el 2021 primer trimestre fue de 29.85, casi 30%. El lugar en el ranking nacional que ocupamos a nivel estatal fue el 26, el año pasado ocupábamos el lugar número 23, hubo disminución y la incidencia se comportó por debajo de la media nacional. En el top 20 del ranking encontramos a 2 ciudades de Guanajuato, que fue Acámbaro en el lugar número 8 y Guanajuato Capital en el lugar número 18. En el caso del municipio de Irapuato no hubo registro de carpetas por este delito. En el tema de extorsión se registraron 118 carpetas en el estado de Guanajuato por un total de 166 víctimas. Esto significó un aumento en tasa del más del 400%. El lugar que ocupamos a nivel nacional en el ranking fuimos el 9º lugar.
el año pasado andábamos en el lugar 25, y la incidencia de este delito se comportó por encima de la media nacional. Hay dos municipios en el top 20 del ranking, que fue Silao en el lugar 14 y Celaya en el lugar 15. ¿Cómo fue en Irapuato esta situación de extorsión? Bueno, se registraron 14 carpetas en el primer trimestre, casi 600% de aumento en tasa, 590.55. El lugar que ocupamos en el ranking nacional municipal fue el 78. Andábamos el año pasado en el lugar 171. La realidad es que había solamente 2 carpetas registradas en el primer trimestre del 2021. La incidencia delictiva se comportó por encima de la media estatal, registrando el 12% del total de carpetas de todo el estado en Irapuato. Y pues no hubo colonias que tuvieran más de 2 carpetas. Sin embargo, por mencionar algunas de las colonias, la 18 de agosto, Privada Altamira, Barrio de Santiaguito, Las Misiones, la colonia Morelos, fueron colonias que registraron carpeta de investigación por extorsión. En el tema de robo con violencia se registraron 2.512 carpetas de investigación a nivel estatal. Esto significó una disminución en tasa de casi el 8%, 7.77. El lugar en el ranking nacional fuimos al 7º lugar. El año pasado también. No hay variación en ese aspecto. La incidencia de este delito se comportó por encima de la media nacional, pero no existió ningún municipio en el top 20 del ranking. En el caso de Irapuato registramos 323 carpetas. Esto significó una disminución en tasa del 4%, 4.16%. El lugar en el ranking nacional fue el 64. El año pasado andábamos en el 62. La incidencia de este delito se comportó por encima de la media estatal, y algunas de las colonias que registraron mayor cantidad de carpetas fue la zona, el barrio de San Miguelito, La Ganadera, Los Reyes y la colonia de Santa Julia. En el caso del delito de robo a vehículo, el estado de Guanajuato registró significó un aumento del 0.29%. La verdad es que es un aumento no tan significativo. El lugar que ocupamos en el ranking nacional del 2022 fuimos el lugar 25. El año pasado ocupábamos el lugar número 22. La incidencia de este delito se comportó por debajo de la media nacional. No existen municipios en el top 20 del ranking que analizamos. Sin embargo, hay que mencionar algo en este delito que ya hemos mencionado en otros reportes, es que en el estado de Guanajuato no se clasifican robos a vehículo con 2 ruedas o 2 vehículos de motor con 2 ruedas. No tenemos estadísticas al respecto. Por lo tanto, pues bueno, hay una gran diferencia en cuanto a las otras entidades de la República. En el caso de Irapuato, se registraron 86 carpetas de investigación, significó un aumento de 31.47%. El lugar en el ranking nacional municipal fue el 166, andábamos en 184. La incidencia se comportó por debajo de la media estatal a pesar del aumento en carpetas. Las 5 colonias que registraron mayor cantidad de carpetas fue la Ciudad Deportiva, Comisión Federal de Electricidad, Barrio de San José, Bernardo Cobos y la zona centro. En el caso de robo a casa-habitación, a nivel estatal se registraron 1.061 carpetas. Esto significó un aumento en tasa de casi el 3%, 2.58. El lugar a nivel nacional fuimos el 10º lugar. El año pasado andábamos en el 9º. La incidencia de este delito se registró por encima de la media nacional, se comportó. Y 2 municipios están en el ranking de las 20 ciudades, San Miguel de Allende y Guanajuato. Lo hemos mencionado antes, estos municipios casi siempre se encuentran en este delito, en el ranking de las primeras 20 ciudades con más de 100,000 habitantes. El municipio de Irapuato registró 110 carpetas, esto significó un aumento del 20.18%. El lugar en el ranking fuimos el número 49, el año pasado andábamos en el lugar número 76, y la incidencia de este delito se comportó por encima de la media estatal. Las colonias con mayor registro fueron Las Américas con 5 carpetas, la zona centro con 4, Las Heras, segunda sección con 4, San Roque y Tomelopitos también con 4 carpetas de investigación. En el tema de robo a negocio, el estado de Guanajuato registró 1.181 carpetas, un aumento en tasa de 1.79%. El lugar a nivel nacional ocupado fuimos el 10º lugar, igual que el año pasado, no hay variación. La incidencia se comportó por encima de la media nacional y un municipio del estado de Guanajuato estuvo en el ranking de las 20 ciudades, Celaya en el lugar número 15. ¿Cómo le fue a Irapuato?
Irapuato registró 139 carpetas, una disminución de 0.59. La realidad es que el año pasado también se abrieron 139 carpetas. Hay variación porque el cálculo de la tasa se realiza con poblaciones diferentes, la del año pasado y la de este año, pero en realidad se comportó de la misma manera. El lugar en el ranking nacional fue el 76, el año pasado andábamos en el lugar 68. La incidencia de este delito se encuentra por encima de la media estatal, siendo el 12% de carpetas abiertas en Irapuato. Las 5 colonias con mayor cantidad de carpetas fue San Miguelito con 6, Flores Magón Sur con 5, La Ganadera con 5 y la colonia Guanajuato y Álvaro Obregón, Guanajuato con 5 y Álvaro Obregón con 3. Robo a transeúnte, pues bueno, todos sabemos que el robo a transeúnte tiene un alto grado de cifra negra. En todo el estado de Guanajuato se registraron 46 carpetas de investigación. Esto significó, comparado con el año pasado, 19.90%. El lugar que ocupamos en este año fue el 29 en el ranking nacional. El año pasado ocupábamos el lugar número 26. Obviamente la incidencia de este delito se encuentra por debajo de la media nacional. No registramos ningún municipio dentro del ranking. En Irapuato se aperturó solamente una carpeta de investigación por este delito en 3 meses. Esto significó una disminución en tasa de 74.97% y el lugar que ocupamos fue el 206 como municipio. En el tema de violación, encontramos que en el estado de Guanajuato se abrieron 226 carpetas. Esto significó un aumento en tasa del 10%. El lugar que ocupamos tanto en el primer trimestre de 2022 como el año pasado fue el lugar número 19. No tuvimos variación en eso. La incidencia se comportó por debajo de la media nacional. No tenemos municipios registrados en el ranking de los primeros 20 lugares. En Irapuato se registraron 42 carpetas de investigación. Esto significó un aumento en tasa del 22.65%. El lugar que ocupamos como Irapuato en el ranking de las 243 ciudades fue el lugar número 40. El año pasado andábamos en el lugar número 55. Y la incidencia de este delito se comportó por encima de la media estatal. El 19% del total de esas carpetas se registraron en Irapuato. Las 5 colonias con mayor cantidad de carpetas, bueno, hay 2 colonias que registran más de una carpeta, que es Álvaro Obregón y Villas de San Cayetano, y luego sigue una lista de varias colonias con una carpeta, por mencionar algunas, Las Alamedas, Buenos Aires y la zona centro. En el caso de violencia familiar, se registraron 3.002 carpetas de investigación, significa aumento en tasa de 16.60%. El lugar que ocupamos a nivel nacional fue el 14, el año pasado ocupábamos el 18. La incidencia se comportó por encima de la media nacional y existe un municipio del estado de Guanajuato en el ranking, Guanajuato capital, ocupando el lugar número 20. En el caso de Irapuato se registraron 465 carpetas, aumento en tasa de 1.36%. El lugar que ocupamos fue el 51, el año pasado andábamos en el 52. La incidencia de este delito se comportó por encima de la media estatal, registrando el 15% del total de carpetas del estado de Guanajuato en Irapuato. Las 5 colonias con mayor cantidad de carpetas fue Benito Juárez con 13, Miguel Hidalgo con 10, Nuevo México, Villas de San Cayetano con 9 y Floresta con 8. Narcomenudeo. En Guanajuato se registraron en todo el estado 5.861 carpetas en el primer trimestre, significó un aumento en tasa del 9.79. El lugar en el ranking nacional fuimos el segundo lugar. El año pasado andábamos en el primer lugar de registro de carpetas. La incidencia por este delito está por encima de la media nacional y tenemos un municipio que registra el lugar número 1 en el ranking, que es el municipio de León, con mayor cantidad de carpetas abiertas y una tasa mucho mayor. En el caso de Irapuato se registraron 211 carpetas, un aumento en tasa del 60%. El lugar en el ranking nacional fuimos el lugar número 26, el año pasado andábamos en el 41. La incidencia, a pesar del aumento que tenemos, está por debajo de la media estatal. Solamente el 4% del total de esas carpetas abiertas se registraron en Irapuato. Y las 5 colonias con mayor registro fue San Miguelito con 12, La Ganadera con 11, la comunidad de Aldama con 10, Flores Magón Norte con 9 y la colonia Morelos con 8. En cuanto a lesiones dolosas, en el estado de Guanajuato se registraron 3.146 carpetas de investigación por lesiones dolosas. Significó un aumento en tasa de casi el 12%, 11.46. El lugar en el ranking nacional fuimos el 4.º lugar, el año pasado estábamos en el 4.º lugar también, no hubo variación. La incidencia de este delito se comportó por encima de la media nacional.
4 municipios de Guanajuato se ubicaron en el ranking de las primeras 20 ciudades, Guanajuato capital en el 4º lugar, San Miguel de Allende en el 9º lugar, Salvatierra en el 11º y Silao en el 12º lugar. En el caso de Irapuato, se registraron 339 carpetas, un aumento en tasa de 13.84. El lugar que ocupamos en el ranking fue el 35. El año pasado andábamos en el 47. La incidencia de este delito se registró por encima de la media estatal, registrando el 11% del total de carpetas del estado en Irapuato. 5 colonias concentraron mayor cantidad de carpetas, la zona centro con 13, Benito Juárez con 10, 12 de diciembre con 9, la colonia Morelos con 7 y la comunidad de Arandas con 6. 3 delitos tenemos con un registro nulo en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato. El feminicidio registró 5 carpetas, esto significó una disminución del 45% en referencia al 2021 primer trimestre. La trata de personas registró una carpeta de investigación, el año pasado no registró ninguna carpeta de investigación, significa que aumentó. Y robo a transporte público es uno de los delitos que no tienen registro en el estado de Guanajuato, siendo que en otras entidades vemos que se registran carpetas por este delito. En todo el estado de Guanajuato no se registró ninguna carpeta. En el caso de Irapuato, como lo adelantamos, en feminicidio no registró carpetas en el periodo, trata de personas tampoco, y robo a transporte público tampoco registró carpetas de investigación. Pues bien, esta ha sido la presentación ejecutiva de los delitos. ¿Qué concluimos de lo que acabamos de observar? Pues bueno, el homicidio doloso a nivel estatal muestra una reducción significativa, pero en el municipio de Irapuato nos muestra la misma tendencia del 2021, por lo cual es necesario replicar la estrategia en lo local a fin de que no se eleve este delito y por el contrario empecemos a ver disminución. En cuanto a los delitos patrimoniales, en su mayoría tienen aumentos tanto a nivel estatal como a nivel municipal, por lo cual es necesario establecer estrategias desde lo local, pero incidiendo de manera regional, puesto que varios de estos delitos, como el robo a vehículos y robo a negocios, pueden ser cometidos por grupos de personas que no solo operan en un municipio, sino que se mueven por el corredor industrial. En el caso del delito de extorsión, el aumento pues es preocupante, ya que desde el 2021 ha tenido una tendencia a la alza, más hacia el segundo semestre. Es necesario identificar qué tipo de extorsión es la que se está denunciando, la que se está señalando, para poder establecer la estrategia para prevenir y atender este tipo de delitos. En el caso de los delitos de violencia familiar y violación, en su gran mayoría son delitos que se cometen al interior de las viviendas, por lo cual es necesario mantener campañas de prevención y denuncia en casos de violencia familiar y violación, puesto que de esta manera podremos conocer la magnitud real de estos delitos y atenderlos con una perspectiva geográfica, es decir, en donde están ocurriendo esos delitos. En cuanto al incremento del delito de narcomenudeo a nivel estatal y municipal, es importante señalar que se requiere conocer si esta relación de incremento se relaciona con la incautación o aseguramiento y o detenciones de personas ligadas a este delito, lo cual incluso podríamos pensar que es un indicador positivo en caso de incrementarse, viéndolo de la perspectiva del retiro de drogas en las calles o la incautación. Por último, en el caso de las lesiones dolosas, pues es indispensable tener más datos por parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato que nos detallen qué tipo de lesiones se registraron, porque el 94% de estas lesiones son clasificadas en otro elemento, lo cual nos imposibilita saber las causas reales por las cuales se está incrementando, pudiendo esto derivarse tal vez de lesiones por riñas o conflictos, que al no conocerlos, pues difícilmente los vamos a identificar y vamos a comenzar a prevenirlos si no son identificados. Con esto concluimos lo que es la presentación ejecutiva del reporte de incidencia delictiva